Muy buenos días, cronistes, bienvenidos y bienvenidas una vegada más a la nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura, vamos a hablar sobre un acontecimiento que pasa por segunda vegada en la nuestra canal. Y como ya habréis podido leer, la constitución, la presentación de la iniciativa del segundo certamen de microrrellatos en asturiano que convoca la canal, o segundo concurso de microrrellatos en asturiano. Además, también creo que no hay más iniciativas parecidas en microrrellatos, extensión máxima de 500 palabras, en nuestro caso, en lengua asturiana, así que creo que somos pioneros haciendo esta actividad. Y el segundo año que la hacemos, el año pasado, el premio era un yote de libros en asturiano valorado en 300 euros y presentáronse 10 personas. Además, fízose un acto de entrega de premios en el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias que tan hubieu y concedióse varios ECESIT y bueno, hubo un buen ambiente de trabajo y de cooperación a la hora de entregar los premios. Esperamos que este año sea bien parecido y bien prestoso también. Esperamos una mayor participación porque además hemos aumentado también el valor del premio, que sube a 400 euros el yote de libros. Como sabéis, y de la misma forma que lo hicimos el año pasado, este ya es un vídeo un poquitín para resolver duldes y entrugues que pueden surgir a la hora de rellenar el nuestro formulario de inscripción que tenéis aquí en baixo en la descripción y también de los nuestros enlaces para poder apuntaros. Tenéis que rellenarlo justo en antes de mandar al nuestro correo electrónico cronicasdeasturias@gmail.com el vuestro microrrellato presentado. Voy a leer las bases que les tenéis ahí también y después vamos a hacer una simulación de relleno del formulario, lo enviamos y de la misma forma que hicimos el año pasado, vamos paso a paso. Segundo certamen de microrrellatos en asturiano de Crónicas de Asturias. Requisitos para la participación. 1. Podrán presentarse a este concurso de microrrellatos en asturiano todas aquellas personas que residan en Asturias y sepan a lo menos leer y escribir en asturiano. 2. Cada uno de los concursantes podrá presentar un máximo de un microrrellato. 3. Los textos tendrán que estar ambientados en Asturias, además de ser originales e inéditos, tendrán que estar escritos en el asturiano normalizado por la Academia de la Lengua Asturiana, AYA, o en cualesquiera de esas tres variedades, la oriental, la central o la occidental. Y no podrán estar premiados con anterioridad o en espera de resolución en ningún otro certamen literario en lengua asturiana. La extensión máxima de cada texto tendrá que ser de 500 palabras. Los participantes deberán de enviar el su microrrellato al correo electrónico cronicasdeasturias@gmail.com, cronicasdeasturias@gmail.com, que está apareciendo ahora mismo una pantalla, en antes del 31 de aviento a las 23:59 horas, en formato PDF y después de haber contestado a todos los entrugues formulares en este cuestionario que vos dejamos en la descripción de este vídeo y entre los nuestros enlaces. El xurau estará compuesto por 3 licenciados en lengua asturiana y literatura y el so fallo será inapelable. De la misma forma que lo hicimos el año pasado con otros 3 miembros del xurau. Establece un único premio para el microrrellato ganador consistente en un yote de libros en asturiano valorado en 400 euros. Este año aumentamos el número de libros y también la calidad de estos. Pero el xurau, como hizo por ejemplo el año pasado, podrá conceder un ECESIT si considera que hay otro microrrellato que merece también ser el ganador. La información relativa al ganador del certamen y la entrega del premio comunicará a través de las nuestras redes sociales, por ejemplo la nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en una pantalla. Y además pondrémonos en contacto con la persona premiada mediante correo electrónico o por teléfono. Por eso vos pedimos datos personales en este formulario que vamos a ver a continuación. Esperamos la tu participación. Así que ahora vamos a ver ese formulario, vamos a hacer la simulación de relleno del mismo, como hicimos el año pasado, para resolver estos duldes o entrugues que pueden surgir a la hora de rellenarlo. Y después lo único que faría falta sería enviar a este correo electrónico cronicasdeasturias@gmail.com, que vos dejo en la pantalla, el microrrellato que queráis presentar. En antes del 31 de aviento, en antes de que fin el año, a las 11:59 de la noche. Bien, una vegada que tengan todos los microrrellatos presentados y que fine el plazo de inscripción, vamos a enviar estos microrrellatos al xurau, que tendrá que decidir entre la primera y la segunda semana de xineru.
del año 2024. Y en la segunda quincena faríamos un acto público también, seguramente en el Consello de la Mocedad del Principado de Asturias, que tan hubieu como el año pasado o en otro sitio, para poder entregar los premios y hacer un pequeño acto entre todos los presentados al concurso, y también estará la familia Marsu, estaremos nos, estará el Xurau, bueno, habrá xente conocido, collacios que podéis invitar, familiares, amigos, vecines. Así que vamos ahora a rellenar el formulario y después la despedida del vídeo. Como vos expliqué en antes, y de la mesma manera que ficimos l'año pasau, entre los nuesos enllaces tenéis un apartau que diz Segundo certame de microrrellatos n'asturianu. Si pincháis y entráis nel, os llevará directo al formulario de Google que hemos creado para la ocasión. Alentamu la presentación y los requisitos de participación que vos lleí en antes. Un poquillín más en baxo, les entrugues marcáis con un asterisco roxu son les obligatorias. Entrugamos vos por vuesu correo electrónico para ponemos en contacto con vos si sois los ganadores, el vuesu nome y apellidos, para saber de quién y el relato, el título del microrrellato presentau, el vuesu concello de residencia para facer estadístiques y el vuesu número de contacto en teléfono por si acaso mos fae falta a la hora de contactar con vos. Aquí, neste apartau de Necesites ayuda, consulta el siguiente enlace, estará este vídeo disponible por si tenéis cualquier duda o entruga. Y por último, los nuesos enlaces. Una vegada que completéis todos los campos, podéis enviar una copia de les vuestras respuestas al correo electrónico o non. Una vegada que le deis a enviar, saldrá que el formulario está enviado correctamente. Y bueno, cronistes, pues hasta aquí el vídeo de este fin de semana, de este domingo. Esperamos la vuestra participación en el concurso, en el certame, porque ya es la segunda vegada que lo hacemos y queremos continuar así. Así que necesitamos más personas interesadas que se presenten, que no tengan miedo a escribir y que puedan aspirar a ser los ganadores de este premio, de este concurso 2023. Así que esperamos vos a todos y a toes, los vuesos microrrellatos, y compartir este vídeo con todos los vuesos collacios, vecinos, familiares, para que llegue a más gente y presentese más gente. También deixanos el vueso like, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube os notifique próximos vídeos que subamos. Comentéis por aquí en baixo lo que queráis, duldes, entrugues, sobre el cuestionario, sobre el certame, etcétera. Y por supuesto, seguinos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, para poder enteraros de si surge de algún cambio o lo que sea con respecto al certamen. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Vémonos en el vídeo de la semana que viene, el domingo a las 12 de la mañana, cronistas. Muchas gracias y hasta la próxima.